Apertura del webinar, palabras de bienvenida por el director de Innovación Educativa y Desarrollo Docente, ingeniero Anael Espinal. Presentación del perfil profesional del máster César Quintanilla. Ya propiamente el webinar del compromiso social con el medio ambiente. Va a haber un espacio para que puedan realizar, hay un espacio de preguntas y respuestas. Va a haber la entrega del diploma al conferencista y el cierre del evento. Continuando con el programa, damos las palabras al ingeniero Anael Espinal, director de Innovación Educativa y Desarrollo Docente. Bien, buenas tardes a todos, a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este webinar vinculado siempre al año del compromiso social, ¿verdad? Que es el valor institucional que estamos desarrollando durante este año 2021. El valor del compromiso social es uno de los 5 valores de la institución, ¿verdad? De UNITEC y de CEUTEC. Y consideramos que es uno de los valores, ¿verdad? Uno de los 5 fundamentales que, aunque este año se ha decidido declararlo como el año del compromiso social, realmente que en la institución desde hace mucho tiempo atrás venimos ya practicando y viviendo, ¿verdad? El compromiso social a través de los distintos programas de vinculación universitaria, donde cada uno de ustedes, junto con sus estudiantes, ¿verdad? Han desarrollado proyectos en apoyo a comunidades, centros escolares, micro, pequeñas y medianas empresas. Pero este año queremos consolidar todavía mucho más, ¿verdad? Toda esa experiencia que hemos venido acumulando y que hemos vivido a lo largo de todos los años. Y queremos motivar e invitar a todos aquellos que todavía no se han integrado a comenzar a vivir este valor de manera personal y también en los espacios de aprendizaje donde impartimos clases, para que se puedan sumar cada uno de ustedes. El compromiso social tiene diversas enfoques o áreas, ¿verdad? El día de hoy vamos a estar hablando, ¿verdad? Con el compromiso social con el medio ambiente. Esperamos que puedan disfrutar este webinar, ¿verdad? Este es una serie de webinars que también hay otros que vienen más adelante, así que estén pendientes. Y este en particular esperamos que puedan aprovechar, ¿verdad? Y que puedan tomar muchas ideas, iniciativas, ¿verdad? Que podamos hacer desde casa, ¿verdad? O a medida se vaya pues abriendo las oportunidades también en oportunidades con la institución, ¿verdad? O con otras instituciones. Le agradecemos al abogado César Quintanilla, ¿verdad? Por regalarnos parte de su tiempo, ¿verdad? Para poder impartir este webinar, que sabemos que va a ser de alto impacto para todo nuestro cuerpo docente. Entonces, muchas gracias y que aprovechen el webinar. Gracias por su palabra, ingeniero Anael Espinal. Continuando con la agenda, se va a dar lectura a la presentación del perfil profesional del abogado César Quintanilla por el licenciado Luis Herrera. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Buenas tardes al abogado César Quintanilla. Vamos a dar lectura a su trayectoria, su experiencia de vida. Él es máster en cambio climático y pues tiene una experiencia como abogado con orientación en Derecho Penal en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, máster en Mercadotecnia de la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC, máster en Cambio Climático, Universidad Europea del Atlántico. La experiencia de vida, pues es productor y presentador de sección especial Estado del Tiempo, en Noticiero TN5 desde 1994 hasta la fecha, columnista meteorológico en el diario de circulación nacional La Tribuna y el diario digital tunota.com, capacitado por el Centro del Trópico, patrocinado por la NASA y the University of Alabama, participante en 5 cumbres mundiales de cambio climático en París, Marruecos, en Bonn, Alemania, Polonia y Madrid, integrante de la Red Internacional de Escritores por la Tierra, RIET, con sede en Madrid, España. Obtuvo, ¿verdad?, una doble certificación del Centro de Capacitación de la ONU por estudios especializados sobre el cambio climático
También tiene un certificado y capacitado por la Organización Internacional Climate Reality Project como líder mundial del cambio climático en Al Gore. Y es autor de un libro, Cuento, Descubre la verdad sobre el cambio climático. También ha obtenido diferentes reconocimientos y premios. Tiene un reconocimiento especial de la Asamblea del Estado de Nueva York en Estados Unidos como ciudadano distinguido por su amplio currículo y aporte voluntario con instituciones benéficas. Tiene un reconocimiento del gobierno de la República de Honduras por su aporte durante la catástrofe del huracán Mitch en 1998. Tiene también un reconocimiento a trayectoria profesional por la Corte Suprema de Justicia de Honduras, un reconocimiento especial del Fiscal General de la República, un reconocimiento especial del Programa Mundial de Alimentos, PMA. También tiene un diploma de reconocimiento de la Marina Mercante de Honduras por las capacitaciones sobre huracanes impartidas a los capitanes de Marina. Tiene un premio también nacional de televisión y teatro, un reconocimiento de la Asociación de Periodistas Deportivos de Honduras. Tiene varios diplomas de universidades y escuelas por los aportes educativos como conferencista de cambio climático y también pues fue nombrado como embajador del planeta por la Organización Internacional JCI. Así que tiene un amplio conocimiento en la rama del cambio climático y sea bienvenido, abogado César Quintanilla, a esto de que es el webinar de compromiso social sobre cambio climático. Muchas gracias. Continuando con el webinar, entonces ya queda este espacio con el abogado César Quintanilla. Voy a dejar de compartir en este momento. Un momentito, disculpas. Sí, nada más si me da el anfitrión, por favor, porque me dice que inhabilitó la función de compartir para poder compartir mi pantalla. Permítame un segundo, abogado. Sí. Ya es hospedador. Perfecto, gracias, muy amable. Bueno, feliz tarde para todos. Muy contento de compartir y cerrar esta semana, ¿verdad? De esta forma, hablando del tema que pues es el más importante para mí en este momento y lastimosamente no es así para el resto de la hondureñidad y de nuestro planeta, ¿verdad? Estamos pasando una crisis climática sin precedentes que, tal como lo dice justamente el titular, el cambio climático es una emergencia global. Una buena cantidad de países en el mundo han declarado una emergencia climática. Incluso Honduras, a través del Congreso Nacional, declaró hace aproximadamente 3 meses una emergencia climática hasta 2030, toda Europa y otros países. Pero solamente declarar la emergencia climática no basta. El punto es que tenemos que ponernos manos a la obra. Y yo por eso estoy muy contento de compartir este espacio con ustedes, porque ustedes son personas que orientan, que forman y que estoy seguro al final de esta conferencia entenderán pues la emergencia como tal y también la emergencia de transmitir el conocimiento a los educandos, porque pues lastimosamente nosotros seguimos hablando de política, hablando de fútbol. Aquí es un rollito de todos los días, ¿verdad? Es sobre lo mismo, pero no hablamos de lo más importante y está en juego verdaderamente nuestra sobrevivencia en nuestro planeta. Voy a continuación a presentarles justamente sobre qué es el cambio climático para que entendamos el fenómeno como tal, cuáles son sus consecuencias y qué se debe hacer. Y además de eso, de las responsabilidades que tenemos. Por eso me gusta el título que ustedes también tienen, que tienen un compromiso social y este compromiso tiene que ponerse a prueba con este tema del cambio climático. Voy a iniciar presentándoles esta imagen. Júpiter, Venus y la Tierra. Esa fotografía la tomó un rover, un aparatito de esos que ha lanzado el hombre al planeta Marte, porque tenemos una locura por llegar al planeta rojo. Se están invirtiendo billones, diría yo, de dólares por llegar allí al planeta rojo.
porque el hombre quiere llegar ahí, pero no está haciendo las inversiones necesarias para controlar lo que está pasando en nuestro planeta, que estamos en una verdadera crisis y se necesita mucha inversión, mucho financiamiento para frenar los impactos del cambio climático. Entonces, cuando yo observo esta fotografía histórica de este Robert, que con una de sus camaritas incorporadas dio la vuelta y tomó esta fotografía, y quedan allí plasmados estos tres planetas, incluyendo el nuestro, eso me dice que eso somos en un universo. Somos una bolita tan vulnerable. Y luego observo esta otra imagen de un globito, de una Tierra que tiene límites, que tiene recursos que no van más allá que ese globito. Pero pareciera que no lo sabemos y seguimos comportándonos de forma irresponsable, creyendo que el agua sigue siendo infinita y ya está demostrado que es finita, que el agua dulce se está escaseando en muchas partes del mundo y ya vamos a ver incluso algunos números aterradores. Entonces, esta fotografía que ustedes están viendo, al igual que la anterior, son fotografías históricas, porque si bien la NASA había presentado imágenes de la Tierra mostrando que era un globo, pero unía muchas fotografías para mostrarnos justamente ese globo. Y esta fotografía es la primera que pudo tomar con una sola cámara, de una sola vez, la NASA, de una altura espectacular, para mostrarnos esta que es nuestra casa común, nuestro planeta. Y como les digo nuevamente, que tiene sus límites ahí, nada más, en ese espacio profundo en que nos encontramos, en ese universo oscuro, pero no lo queremos entender así. Y lo tenemos así, calentándolo todos los días por nuestras actividades irresponsables, porque estamos contaminando la atmósfera. Dicen los científicos que por mucho tiempo hemos estado contaminando los suelos, hemos estado contaminando el aire, el agua, pero eso es fácil dejar de contaminarlo, solamente de volvernos responsables. El problema es que nos metimos con la atmósfera y ahora las consecuencias están fuera de nuestro alcance. A esta hora que hablamos, pues son millones de toneladas de gases de efecto invernadero que viajan a la atmósfera. Toda la industria sigue moviéndose, quemando combustibles fósiles a diestra y siniestra, y además de lo que ya está acumulado en la atmósfera, todos los días seguimos acumulando y por eso se siguen rompiendo los récords justamente de emisiones de dióxido de carbono. ¿Cuáles son los mayores emisores de dióxido de carbono? Bueno, en este mapa que ustedes están viendo en pantalla, en colores amarillos y rojos, ustedes están viendo cómo aparece el dióxido de carbono y en qué regiones es donde justamente aparece más, que son los mayores emisores de CO2 o dióxido de carbono. Estados Unidos, Europa y China. Estos son precisamente los países más responsables de la crisis climática que ahora nos tiene pues sumidos en una verdadera crisis, justamente en toda la expresión de la palabra. Nosotros no aparecemos en esos países mayores emisores, pero sí aparecemos en los primeros lugares de los países más afectados por el cambio climático. En este ranking, elaborado con un periodo de 20 años, Puerto Rico, Honduras y Myanmar han sido identificados como los países más afectados en este periodo de 20 años entre 1998 y 2017. Luego le siguen Haití, Filipinas, Nicaragua, y pues la tabla muestra los 10 países más afectados en las últimas 2 décadas, con su posición promedia ponderada y sus resultados específicos después de analizar algunos indicadores. Entonces, nosotros no somos grandes emisores, pero sí estamos poniendo los muertos cada año por el tema de cambio climático, pérdidas en millones de dólares, y bueno, en países en desarrollo como el nuestro, castigados año tras año por fenómenos extremos, es difícil desarrollarse. Cada paso que podamos hacer hacia el desarrollo llega a un fenómeno extremo y nos lanza 20 años atrás. Las emisiones siguen incontrolables lastimosamente. Los observatorios atmosféricos de la NOAA, que es la agencia que vigila tanto la atmósfera como los océanos,
están indicando que en el año 2020 tuvimos los picos más elevados de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Y qué leíamos nosotros en las redes sociales? ¿Qué nos decían? No, estamos confinados, el planeta está respirando, qué bueno que hay algo bueno que nos trae la pandemia y es el hecho de que nuestro planeta, él solo se está regenerando porque estamos confinados. Y no era cierto. Es el año en el que se rompieron los récords de emisiones de dióxido de carbono porque había mayor demanda. Las empresas que generan justamente la energía que se necesita para los alimentos, para que estemos en casa con aire acondicionado, para que todos los aparatos en casa funcionen, esas empresas no dejaron de trabajar. Más bien recibieron una mayor demanda porque todo el mundo estaba en casa, comiendo cada momento, viendo televisión, utilizando todos los aparatos. Entonces, hubo mayor demanda de energía, mayor demanda de productos, es decir, fue un consumismo bárbaro y ahí está registrado. En 1960, esta curva no ha tenido ninguna orientación a la baja. Todo es hacia el alza. Estamos disparando las emisiones de dióxido de carbono pese a lo que ya estamos viviendo. Tenemos que entender la diferencia entre gases de efecto invernadero para que se produzca justamente un efecto invernadero natural que nos dé pues una temperatura media apropiada en la Tierra para la vida. Entonces antes salían esos gases de efecto invernadero naturales, de erupciones volcánicas y otros, y un poco de esos gases se acumulaban en la atmósfera, pero habían más gases que escapaban hacia el espacio. Y esos pocos que se acumulaban en la atmósfera, entonces regresaban un poco de calor a la Tierra y eso permitía que se diera el efecto invernadero natural. Pero ahora lo que pasa es que el Sol sigue calentando la Tierra por un lado y por el otro, como siempre lo ha hecho. Pero cuando la Tierra es calentada, entonces sale una radiación infrarroja. Y esa radiación infrarroja no puede escaparse. ¿Por qué? Porque menos gases están escapando hacia el espacio y tenemos pues toda la atmósfera, toda esa capita delgada que recubre la Tierra, la tenemos llena de dióxido de carbono, óxido nitroso, metano, y ahora más que nunca que tenemos pues más calor, mayor calor, entonces tenemos mayor evaporación, y entonces el vapor de agua en suspenso en la atmósfera se convierte también en un gas peligroso, atrapador de calor y que lo devuelve a la Tierra, y por eso nuestro planeta se está calentando. En estos comparativos les voy a demostrar cómo la responsabilidad del hombre está de manifiesto en lo que está pasando. Cómo el hombre ha ido reduciendo los espacios naturales. En 1937, por ejemplo, éramos apenas 2.300 millones de personas en el mundo y la medida de carbón o de dióxido de carbono en la atmósfera era de 280 partes por millón y teníamos un restante de espacios naturales de 66%. A 1954 la población mundial subió a 2.700 millones y pues el carbón en la atmósfera se acumuló en 310 partes por millón y se redujeron los espacios naturales al 64%. Así llegamos a 1960, nos fuimos a una población mundial de 3.000 millones, nos fuimos a 315 partes por millón en el dióxido de carbono, los espacios naturales se redujeron al 62%. Y fíjense ustedes que entre 1960 y 1978, en 18 años, de 3.000 millones de personas que éramos, nos fuimos a 4.300 millones de personas. Es decir, que fueron 10 años de reproducción masiva y de 315 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera nos fuimos a 335 partes por millón. Y de espacios naturales del 62%, pues nos fuimos a 55%. Continuó la reducción masiva de espacios naturales. Y así, de 1997, pasamos a 5.900 millones de personas en el mundo. Las partes por millón de carbón se elevaron a 360, los espacios naturales restantes al 46%. Y el año anterior, 2020, pues nos acercamos ya casi a los 8.000 millones de personas en el mundo. Y miren,
se elevó, lo que les decía, la medida de partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera a 415, es decir, que rompimos todos los récords de todos los tiempos. Y lastimosamente los espacios naturales se redujeron a 35%. Esa es nuestra realidad. Tenemos un 35% de espacios naturales restantes y los estamos devorando como termitas. Nos estamos comiendo lo que termina acá, vamos a comerlo allá y así vamos. Llevamos nuestro planeta en una veloz carrera y lo peor de todo, la noticia peor es que si ya estamos en casi 8.000 personas en el mundo, 8.000 millones de personas en el mundo, la proyección es que a 2030 seamos 8.500 millones de personas, 2050 9.700 millones, a final de siglo 11.200 millones de personas. ¿De dónde van a salir los recursos naturales para abastecer la demanda de esta cantidad de personas si ahora ya estamos en problemas? La sobrecapacidad de la Tierra la hemos pasado por mucho. El Día de la Sobrecapacidad de la Tierra se inventó justamente para calcular, según la población mundial, cuánto necesitábamos en un año de recursos naturales justamente para sobrevivir, es decir, cuántos recursos naturales necesitamos en un año que nos fuesen suficientes para abastecer la demanda de esa población mundial. Pues en 1970 ya comenzamos a deber 7 días. No pudimos cumplir los 365 días con los recursos naturales asignados a ese año. Y llegamos hasta el 23 de diciembre. Luego en 1980 nos fuimos hasta el 3 de noviembre. En el 90 al 13 de octubre. En el 95 al 10 de octubre. Y así fuimos reduciendo los tiempos. Y en 2019 llegamos hasta el 29 de julio. Y en el 2020 llegamos a mayo. Es decir, que en 5 meses nos comimos los recursos naturales que correspondían a todo el año. Y comenzamos a comernos los recursos naturales que corresponden al siguiente año. Es decir, que estamos viviendo de fiado. Es como que a usted hoy mismo le pagan su sueldo, se lo come de una vez y mañana ¿qué va a comer? Tiene que ir a la pulpería a pedir que le den de fiado para poder comer. Así estamos nosotros, viviendo de crédito, lastimosamente. Porque cada año hemos roto la capacidad que tiene la Tierra para abastecer nuestra demanda. Y no nos ajustan los recursos porque no estamos produciendo para comer, sino que estamos produciendo para hacer dinero. Necesitamos en este momento 1.7 planetas para satisfacer nuestra demanda de recursos naturales anuales. Y la noticia es que solo tenemos un planeta. Y estamos necesitando 1.7, es decir, un planeta y medio y un poquito más. Es una demanda, es un capitalismo terrible, una voracidad por acabar los recursos de nuestro planeta. Y nadie se compromete a regenerarlos, solo a disfrutarlos. La empresa privada, de forma voraz, está nutriéndose los bolsillos de mucho dinero, pues gastando las materias primas, los recursos naturales de nuestro planeta y no compensan absolutamente nada. Este mapa está mostrando cómo se han dado, a raíz justamente de lo que estamos hablando, las anomalías en las temperaturas y por qué la urgencia que reduzcamos y que por lo menos frenemos en 1.5 el sobrecalentamiento de nuestro planeta en referencia a 1990. La mala noticia es que en el Acuerdo de París queremos llegar o no sobrepasar los 2 grados de sobrecalentamiento, pero ya llevamos 1.1 y es más, queremos ser optimistas de frenarlo en 1.5. Pero ya lo llevamos a 1.1, lastimosamente. Este calentamiento global, a su vez, produce el cambio climático. Yo todos los días en televisión estoy presentando si mañana va a llover o no va a llover, estoy presentando el estado del tiempo, pero eso no es el cambio climático. Hoy puede ser calor, mañana puede ser frío, no es cambio climático. Ese es un pronóstico del tiempo. El cambio climático ya es la modificación del clima con respecto al historial climático a una escala global o regional. En este caso, es a una escala global. ¿Cuáles son los efectos del calentamiento global y el cambio climático? Pérdida de la biodiversidad. Nuestros animalitos están sufriendo y tanto los seres
vivos de este planeta, hablando de seres humanos, animales, especies vegetales, todos están sufriendo. Miren esa imagen, por ejemplo. Hemos invadido los espacios naturales de estos animales feroces y se dan fotografías como esta. Ya no encuentran su alimento, sus hábitats están totalmente alterados y tienen que venir a buscar comida incluso a los basureros urbanos. En los mares, bueno, los mares, al igual que los bosques, han sido pues los que han estado por décadas absorbiendo dióxido de carbono, absorbiendo temperaturas, pero resulta que ya no pueden más. Entonces, los animales que viven en el mar, pues ante esa acidificación de los océanos y esas temperaturas a las cuales no están adaptados, los hacen migrar, irse a otras aguas, rompiendo la cadena alimenticia porque van a caer quizás en las fauces de otros depredadores o no se adaptan al lugar y mueren. El 2019 fue un año que marcó justamente la extinción del primer mamífero de la faz de la Tierra, la rata cola de mosaico. Y por muy ratita fea que sea, esta ratita representa mucho, porque detrás de esta ratita está una cantidad de especies listas para extinguirse en el planeta. Y ahí estamos nosotros. Olas de calor mortal son otras consecuencias de este calentamiento global. En 2019 las noticias decían 35,000 muertos y 46 grados a la sombra. Así fue la penúltima gran ola de calor que arrasó Europa. Ola de calor en Centroamérica. Una ola de calor afecta a buena parte de Centroamérica. Las temperaturas ya superan los 40 grados centígrados en algunas zonas. Se alerta de que las sensaciones térmicas o reacción del cuerpo humano del conjunto de condiciones del ambiente puede remontar hasta los 47 grados. Entonces, poco a poco, las temperaturas se van elevando, pero como es un proceso gradual, no lo sentimos, porque no es que de un solo, ¿verdad? Ya aparecemos con temperaturas extremas. Entonces, yo aquí siempre pongo el ejemplo de una ranita. ¿Qué pasa si nosotros sobre la estufa tenemos un recipiente con agua hirviendo y agarramos una ranita y la depositamos ahí? ¿Esa ranita se va a quedar ahí? No. Salta inmediatamente porque se quema. Pero si ese mismo recipiente con agua, ya no con agua hirviendo, sino con agua al tiempo, agua fría, colocamos ahí la ranita, que le gusta el agua, entonces la ranita va a estar feliz ahí en el recipiente y nosotros le vamos poniendo poquito a poco, elevando la temperatura al recipiente, le vamos poniendo fueguito, 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 y de repente el agua va a estar casi hirviendo y esa ranita va a estar cómoda porque se habrá ido adaptando a la temperatura de forma gradual. Y eso está pasando con nosotros. Las temperaturas están elevando, los fenómenos extremos están a la vista y nos vamos adaptando. Solo vamos observando, sintiendo, golpeándonos y no pasa nada. Entonces, eso es lo peligroso, que como es un proceso gradual, entonces solo reaccionamos y no podemos adaptarnos frente a este sistema. Si bien es cierto, necesitamos adaptarnos, pero de otra forma. Y ya les voy a explicar cómo. Pues continuando con las olas de calor, una ola de calor golpeó en ese mismo año 2019 a Japón, hubo 57 muertos y 18,000 hospitalizados. Y este año, pues murieron más de 100 personas en Canadá solo por golpes de calor, porque lugares que tenían que tener en ese momento temperaturas de 22 grados estaban a 49,6. Entonces, los niños y los adultos mayores son los que encontraban el mayor impacto en esos golpes de calor y morían lastimosamente. Más de 100 personas en Canadá. Y estaba que echaba fuego toda la costa pacífica de Estados Unidos. En el mapa de la derecha, ustedes pueden ver que sin reducción de dióxido de carbono, tendremos 10 días de calor mortal en los lugares pintados en amarillo y 365 días de calor mortal en los lugares pintados en rojo. ¿De qué color está pintado Centroamérica? De rojo. Es decir, que vamos a 365 días de calor mortal
si no se reduce el dióxido de carbono en la atmósfera, si esas emisiones no las frenamos. Por eso, el panel gubernamental de cambio climático de la ONU está exigiendo y ha puesto un plazo que a 2030 se tienen que reducir a la mitad de las emisiones de dióxido de carbono y a 2050 a cero. Porque si eso no pasa, entonces nos vamos a esas temperaturas y eso, pues, hará que lastimosamente todos los ecosistemas colapsen. Se rompen récords de temperaturas en este año 2021. La ONU estaba advirtiendo sobre la gran ola de calor en Norteamérica. Se han batido tantos récords que es difícil hacer un seguimiento, ha dicho la Organización Meteorológica Mundial. Miren qué palabras. Que se han roto tantos récords que es difícil hacer un seguimiento porque está aumentando los episodios de temperaturas extremas. Luego, un calor de olla de presión golpea el oeste de Norteamérica. Esos son los titulares recientes que hemos tenido. Y las personas, pues, muriendo por golpes de calor. Pongan atención a este mapa, porque ha logrado, pues, la NASA condensar en este mapa, que tiene una duración de 30 segundos, cómo la Tierra se ha calentado desde 1880 hasta nuestros días. Le voy a dar play y ustedes van a ver cómo los colores que eran normales de nuestro planeta, de nuestro globo terráqueo, en cuanto a temperaturas, van a variar drásticamente, justamente con ese calentamiento propiciado por las actividades irresponsables de nosotros, los seres humanos, en nuestro planeta. Ahí estamos en 1900, y miren cómo van a ir cambiando los colores, de fríos, vamos por 1950, llegamos al 1960, y luego las actividades del hombre comenzaron, ¿verdad?, a ser más irresponsables, 1900, 2000, 2010, 2015, hasta llegar a 2020. Increíblemente, cómo cambió el color en este mapa de las temperaturas. De un planeta con temperaturas equilibradas, pasamos a esto, a un verdadero infierno. ¿Y cómo es que no van a haber fenómenos extremos? Yo todos los días estoy anunciando. Hoy en la mañana anuncié de un fenómeno extremo en Trinidad y Tobago, que habían inundaciones extremas. Toda la semana anterior me la he llevado anunciando fenómenos extremos que se han suscitado en Europa, en Asia, aquí en nuestro continente americano. Todos los días, si no son incendios forestales extremos como en Siberia, que se quemaron más de 1 millón de hectáreas de bosque en los últimos días, son inundaciones como lo que ha pasado en Alemania, que jamás imaginaron unas inundaciones como las que han registrado, Bélgica, Austria, y luego todo el centro de China, que fue terriblemente afectado por inundaciones, que llevó incluso al encargado de cambio climático de Estados Unidos a pedir atención para China. Ustedes saben que son rivales, pero lo ha hecho producto de los desastres que se están registrando. Esto es apenas una puntita de ese iceberg que se llama cambio climático y que está apareciendo. Miren, con los esfuerzos que se están haciendo en Europa, con los esfuerzos mínimos que estamos haciendo ahora en el planeta, no vamos a poder frenar el cambio climático y el calentamiento en 1.5. Con lo que estamos haciendo ahora vamos directamente a 4 grados de calentamiento, de sobrecalentamiento. 4 peligrosos grados. Si eso sucede, tendremos lo que representa este planeta. Sin la Amazonía, convertida en un desierto. Todo Centroamérica convertido en un desierto. Por eso los colores son completamente de color café, alcanzando México y bueno, en todos los continentes, el mismo patrón, desiertos. Y solamente en estas zonas verdes, que son las cercanas todavía a lo poco que podría quedar de nuestros polos y glaciares, que se están derritiendo de forma acelerada. Y estos polos y glaciares son como los aires acondicionados de nuestro planeta, los que le dan ese equilibrio justamente de temperaturas a nuestro planeta, y representan también el agua dulce eterna que teníamos, que se suponía teníamos ahí.
y que está corriendo al mar rápidamente. La Antártida se está rompiendo en icebergs gigantes y estaban advirtiendo sobre efectos en el clima. En esta imagen de la izquierda ustedes pueden ver cómo un avión de la NASA que circulaba, aquí se ven las turbinas, estaba haciendo un recorrido sobre la Antártida, se encontró con una grieta. Resultó que esa grieta tenía más de 200 kilómetros. Se fueron a investigar entonces por debajo y esas capas de hielo hasta de 150 metros de espesor se estaban derritiendo como naipes. Y se vinieron las noticias. La Antártida se divide en icebergs gigantes, el principio del fin. Se desprendió un titánico bloque de hielo en la Antártida de unos 5.000 kilómetros cuadrados en la plataforma de hielo Larsen C. El hecho cambió para siempre el mapa del hemisferio sur, dice. La otra noticia de CNN, capa de hielo de Groenlandia, perdió en un día 11.000 millones de toneladas de hielo. Escuchen bien, 11.000 millones de toneladas de hielo en un día, algo increíblemente espantoso. Y en resumen, la Tierra está perdiendo el equivalente a un Everest de hielo cada año, según un estudio de este año 2021. Y entonces, con ese derretimiento acelerado, capas de hielo gigantescas se han desplazado hacia un sector. Y eso ha permitido que el eje de la Tierra se mueva 10 metros. Y eso es muchísimo. Todos sabemos que la Tierra necesita 365 días para darle la vuelta al Sol y 24 horas para hacer su movimiento de rotación. Si ustedes ven en la camarita, yo tengo aquí justamente este aparatito que todos conocemos y este es el movimiento de rotación. Pues resulta que ya no lo está haciendo así de firme, sino que por esos 10 metros que hemos alterado, que hemos sido capaces de alterar con nuestras irresponsabilidades, entonces la Tierra ya no se está moviendo en el movimiento de rotación de forma así firme, sino se está tambaleando. Y en ese tambaleo le está mostrando el Sol algunas zonas que no debería mostrarle en ciertas épocas del año. Y por eso, entonces, se están modificando las corrientes marinas, se están modificando las corrientes atmosféricas y como consecuencia, pues hay desplazamiento de animales. Así como los seres humanos nos estamos desplazando, emigrando hacia otros lugares, los animales también lo están haciendo. Recordamos esta ballena gran berta de 22 metros que llegó a la bahía de Tela. Muchos están felices ya reclamando turismo de ballenas. Pues no, venía siguiendo una corriente atmosférica fría que se había desprendido del Polo Norte. Ahí venía su alimento, el plancton, y cuando se terminó, en un mes murió, porque no eran las condiciones adecuadas en una zona tropical para esta ballena. El calor que está generando en este momento nuestro planeta, las altas temperaturas, hacen que el agua se ensanche y hacen entonces esa entrada de agua dulce a los océanos, hacen que los niveles de los mares sigan creciendo. Ustedes pueden ver en pantalla cómo era, por ejemplo, este hermoso lugar turístico y en la parte de abajo cómo quedó bajo el agua. Cómo todo un archipiélago de islas aquí cerca en Centroamérica, en Panamá, se quedó así, bajo el agua. Y allí vivían muchas personas que habían vivido por décadas. Entonces, cuando los islotes más grandes estaban quedando bajo agua, el gobierno de Panamá les dice, tienen que irse, los tenemos que trasladar a tierra firme. Y dicen la gente que vive ahí, no, nuestros ancestros vivieron aquí y aquí no nadie nos mueve. Pero ya cuando vieron que la cosa era seria, pues los trasladaron a tierra firme y todo quedó bajo el agua. Todos los lugares insulares, todos los sectores de costa están en un grave peligro. Es que son millones de personas que viven a 100 metros de la costa y por eso es peligroso el alza de los niveles del mar en el mundo. Vamos a ver si ustedes pueden escuchar este breve audio para entender y que quede bien claro el tema del alza del nivel de los mares producto del global. La NASA ha observado que la Tierra se está calentando y los niveles del mar suben. ¿Cuál es la conexión? Así como el mercurio de un termómetro, el agua se expande cuando se calienta y los océanos de los hielos absorben Eso es mucho. Las temperaturas cálidas también causan pues muy fáciles en todas las
Ya no se escucha. Y ese es justamente el gran peligro que estamos corriendo con el alza en el nivel de los mares. Y si ahora, pues año tras año, ha ido creciendo en milímetros, llegará un momento en que va a crecer en pulgadas y la proyección es que crezca en metros. Y ahí es cuando les presento este mapa, que no es un mapa inventado, es un mapa científico de una proyección de lo que podría pasar de continuar el alza en el nivel de los mares. Solo nos ubicamos en nuestra región, Centroamérica. En Nicaragua, por ejemplo, perdería el 65% de su territorio. Honduras perdería el 45% de su territorio. La mitad de Guatemala quedaría bajo agua. Toda la península de Yucatán, Belice perdería el 90% de su territorio. Y así sucesivamente. Entonces estamos corriendo un gran riesgo. Aquí los impactos del cambio climático en Honduras son ya evidentes. Por ejemplo, en este mapa tenemos aquí el Cabo Camarón. Ya no existe. Si ustedes van a buscarlo, está bajo agua. Solo en el mapa pueden disfrutarlo. Si van a Cedeño, los pobladores de allí les van a contar que hasta el lugar donde se reunían está bajo agua. Son aproximadamente 4 cuadras las que pues han quedado bajo agua de sus poblaciones. Y esta gente se ha tenido que desplazar. En el norte de la Mosquitia hay muchas comunidades que han quedado bajo el agua. Yo conozco a una persona de la Mosquitia que es abogada y me dice, mire, colega, usted tiene razón. Yo soy de un lugar de San Juan, era de un lugar de San Juan, y me hice a la fuerza capitalina, me dice, porque vine, me gradué de abogada, hice mi familia y siempre iba a pasar mis vacaciones a la Mosquitia. Ahora no, me dice, ya no puedo ir porque ya no tengo lugar de origen. Quedó bajo agua, ya nadie vive ahí porque todo está bajo agua. Los huracanes son ahora más violentos. Resulta que a mayor vapor, entonces estos fenómenos que son de corazón caliente tienen el potencial de volverse más destructivos. Y yo que les comento, tengo 27 años en la televisión, siguiendo estos fenómenos y hablando de meteorología, me asombro cómo en los últimos años pues estos fenómenos se desarrollan de una forma tan rápida. Antes, allá por los 90 y pico, yo decía, aparece un disturbio tropical, tiene posibilidades de desarrollo, allá a los días se convirtió en depresión tropical y luego más allá en tormenta y luego alcanzó la categoría de huracán. Pero ahora no. Ahora en el noticiero de la mañana estoy diciendo que hay un disturbio y en el noticiero de la noche estoy diciendo que ya hay un huracán y algunas veces huracán categoría 3 en la escala Saffir-Simpson. Es decir que por la cantidad de vapor debido a las altas temperaturas, entonces estos fenómenos están recibiendo el combustible adecuado para volverse violentos, destructivos y en cuestión de horas nos ponen de rodillas y ponen a todos los países por donde se mueven los territorios de rodillas. Echan a perder la infraestructura, dejan a las comunidades incomunicadas, abajo los servicios públicos, escenario dantesco que hemos visto en la capital de la República, y no solo en Honduras. Lo que pasó, por ejemplo, con el huracán Dorian el 2 de septiembre en las Bahamas, un lugar turístico, hermoso, al que todo el mundo quería ir, quedó en horas, así, en ruinas, producto de este huracán extremo. Lo que nos pasó el año pasado con 2 huracanes extremos a nosotros, lo que le pasó a Japón, que decía haber inventado la tecnología para frenar los tifones, que es lo mismo que un huracán, nada más que allá se le llama tifón, y llegó Genínides, se llama el tifón, y los dejó en ridículo. Adiós tecnología, les hizo un desastre. Y luego pasamos de inundaciones extremas a sequías extremas. Honduras ha sufrido de sequías extremas y tiene un corredor seco
que cada vez se vuelve más amplio, más municipios se van uniendo a ese corredor seco, y eso quiere decir mayor pobreza, porque familias que vivían de la agricultura, de la ganadería, estas familias de repente se quedan sin nada y migran a las ciudades, no encuentran trabajo, entonces migran a otros países, y es difícil para estas familias cambiar su forma de vida rápidamente. Sequía por cambio climático en Honduras obliga a campesinos a migrar a Estados Unidos, decía Televisa News. La Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, FENAC, informó que se ha reducido en unos 300.000 litros diarios la producción de leche debido a los efectos de la sequía o periodo de canícula. La escasez de agua en el mundo se agudiza. Recuerden que solo tenemos un 3% de agua dulce, 2% en la superficie y subterráneo y 1% suspendido en la atmósfera. Y lastimosamente, hablando específicamente de regiones, en nuestra región, en América Latina y el Caribe, 38 millones de personas no cuentan con ese líquido, que es un derecho humano al que todos deberíamos tener acceso sin problemas. Entonces, el hecho que haya escasez de agua también trae consigo plagas. Tuvimos el fenómeno del Niño afectando duramente en años anteriores, ¿y qué pasó? Nos dejó más de 600.000 hectáreas de bosque arruinadas, el gorgojo descortezador, porque los árboles, al igual que nosotros, tenemos defensas, y bueno, entraron en estrés hídrico por falta de agua y botaron sus defensas, y ahí aprovechó este gorgojo descortezador y hizo estragos, y hubo que cortarlo, hubo que cortar también bosque bueno para crear una especie de barrera protectora, y todo eso quedó allí tirado, ni siquiera fue aprovechado, y luego los siguientes veranos fueron realmente desastrosos, infernales, porque fue como un combustible y se quemó más bosque, y yo creo que anduvimos cerca del 1.000.000 de hectáreas de bosque que se perdió a consecuencia del gorgojo descortezador. Los cultivos como el café está sufriendo, por debajo de los 1.000 metros sobre el nivel del mar, el grano se les está quemando, entonces los agricultores van para arriba, van subiendo montaña, van invadiendo núcleos de montaña, imagínense, plantando, sembrando café, y es un cultivo altamente, pero altamente irresponsable. Nadie se hace responsable de las aguas mieles, y estas se filtran y llegan a la fuente de agua y contaminan todo. Estamos a la expectativa por esta plaga bíblica, la langosta del desierto, que pues está devorando cultivos, y con el cambio climático está como con el apetito más exacerbado, y entonces se ha convertido en una amenaza porque pues ha dejado en la ruina a varios países en África. Luego tuvimos algunos enjambres que aparecieron el año pasado en Estados Unidos, otros en Sudamérica, y en cualquier momento podrían aparecer por acá, así que es un peligro latente. Los impactos del cambio climático, ya les hablé, aumenta la temperatura global, se derriten los glaciares, sube el nivel de mares y océanos, se incrementa la frecuencia e intensidad de eventos meteorológicos, desplazamientos humanos, colapso de los servicios de salud, la alteración de ecosistemas, olas de calor y frío, deterioro de la disponibilidad y calidad de agua, desastres naturales, huracanes, incendios, inundaciones, sequías, escasez y contaminación de alimentos, enrarecimiento del aire, cambio en el comportamiento de vectores. Y viene lo otro, el impacto sobre la salud, deshidratación, afecciones cardiovasculares, desnutrición y cuadros carenciales, emergencia y reemergencia por enfermedades infecciosas de transmisión vectorial, diarreas y enfermedades transmitidas por alimentos y agua, enfermedades respiratorias, cuadros dermatológicos, cáncer y enfermedades degenerativas, y compromiso de la salud mental. Es decir, que tanto desastre nos puede volver hasta locos. Por eso ahora, pues los psiquiatras tienen mucho trabajo. Cuesta encontrar un psiquiatra, porque la pandemia está dejando a las personas, ¿verdad?, con unas secuelas terribles. Y bueno, ya sabemos que el 70% de los últimos brotes epidémicos han comenzado con la deforestación. María Neira, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, lo ha dicho. Ha explicado que los virus del ébola, del SARS o COVID-19, el VIH-Sida, han saltado de los animales a los humanos después de la destrucción masiva de las selvas y los bosques tropicales. Y otro dato lapidario es que los humedales están desapareciendo más rápido que cualquier otro ecosistema. En el último siglo hemos perdido el 70% de la superficie natural de humedales,
y esto es catastrófico para nuestro planeta. La emergencia, entonces, señores, la emergencia climática es real. Los científicos están vaticinando, incluso este año hicieron un estudio, están vaticinando un futuro desolador para el planeta. Estamos caminando, dicen, hacia un futuro espantoso. Esa es la advertencia emitida por un equipo de expertos tras analizar más de 150 estudios sobre las cuestiones ambientales más acuciantes y de actualidad. Hoy la supervivencia de todas las especies, incluida la nuestra, está amenazada, dice la comunidad científica. Entonces tenemos que hacer algo. Tenemos que producir, pero cuidando el planeta. Y es ahí cuando les digo que actualmente estamos produciendo para hacer dinero, para hacer plata, pero no para alimentarnos. Y estamos siendo totalmente irresponsables. Tenemos que abandonar ya esa economía lineal de descarte, que solo compramos, consumimos y botamos. Esa es la economía lineal. Producir, comprar, usar, desechar. La economía de reciclaje. Producir, comprar, usar, desechar, reciclar. Necesitamos irnos a la economía circular, en donde produzcamos, compramos, usamos, reparamos, reutilizamos, reducimos, reciclamos y todo es aprovechado. La basura ya no es basura, es materia prima. A eso tenemos que llegar, porque ya les dije primero que tenemos apenas 35% de espacios naturales disponibles. Tenemos que adaptarnos incluso en la agricultura, ya no estar los agricultores con cultivos que no pueden soportar altas temperaturas, que no soportan sequía o también inundaciones extremas. Tenemos que pasar a cultivos, por ejemplo, como el morro, que él solito tira algunas raíces hasta de 30 metros y no necesita que lo riegue nadie. Y todo el fruto, la cáscara del morro, usted la pone a tostar, después le sirve como inflamable para poder cocinar los alimentos, porque hay miles de familias que siguen talando bosque para cocinar sus alimentos. Y la pulpa del morro es rica en proteínas, en antioxidantes. La semilla, bueno, hacemos las cereales y hasta unos refresquitos bien ricos que llamamos horchatas. La adaptación al cambio climático también ante las sequías, esos reservorios de agua, por ejemplo, aquí muy cerca en Santa Lucía, tiene a las personas produciendo en época de sequía con patrones de lluvia totalmente alterados, justamente porque se están anticipando. Entonces, a eso se llama adaptación. Son algunas medidas de adaptación al cambio climático. Mitigación. La mitigación es, pues, tratar de impactar el cambio climático desde su origen, de qué es lo que está generando el cambio climático. Y la adaptación es atacar las consecuencias. Estas mujeres que ustedes ven en la fotografía de la izquierda son mujeres que no sabían leer ni escribir, que no saben leer ni escribir. Pero una comisión de la India andaba haciendo algo en nuestro país, no sé qué, y fue por Choluteca y transitó por una comunidad de extrema pobreza, a tal grado que la gente no conocía la energía eléctrica. Entonces convenció a 6 mujeres, las llevó a la India, las capacitó y regresaron al país capacitadas ¿en qué? En poder elaborar paneles solares con desechos tecnológicos, con desechos de celular, de computadora, de todo, aprovecharlo y elaborar paneles solares. Pues estas 6 mujeres que no sabían leer ni escribir le dieron desarrollo a su comunidad. Ahí ven a la derecha el niño con su pollo bien feliz y con un panel solar, ya conociendo lo que es la energía eléctrica. Y estas mujeres se convirtieron en microempresarias y van enseñándole a otras mujeres también a hacer lo mismo. Entonces ahí hay una oportunidad en medio de la tragedia que representa el cambio climático. Hablamos de mitigación, tenemos que dejar ya los coches que se mueven con combustibles y pasar a los vehículos eléctricos. Ya ustedes están viendo las grandes transnacionales que están produciendo vehículos eléctricos y muy pronto ya no van a llegar al país, porque estamos a 3 meses de la Cumbre Mundial de Cambio Climático de la ONU, que es la más importante de todas, porque aquí se va a echar a andar el Acuerdo de París, que es como la última tablita de salvación que tenemos frente al cambio climático. Entonces, es urgente la educación sobre el cambio climático. Este que tengo ahí en pantalla es justamente un librito que yo escribí para educar a los niños, porque al adulto le cuesta, pero el niño no, es agente de cambio, y los jóvenes. Entonces, si los educamos a ellos,
podemos lograr que esta nueva generación rápidamente haga las cosas de forma diferente y prepararla también para los escenarios apocalípticos que se aproximan, para que puedan actuar rápidamente, adaptarse y sufrir menos, realizar actividades de adaptación y mitigación frente al cambio climático. Es urgente la educación, ahí estamos justamente con el cardenal realizando una actividad de educación en algunos cerros aquí alrededor de Tegucigalpa, estos niños que son hijos de mareros, que en este complejo del Padre Patricio reciben alimentación, educación, pues fueron impactados con información de cambio climático. Y resulta que ahora me dice el cardenal, mire, no sabe lo impactante que ha sido esa actividad que hicimos hace 2 años. Ahora tienen un pequeño bosque y hasta los mareros cuidan, me dice, porque ellos se involucraron en la actividad, porque el niño llevó el librito a la casa y todo el núcleo familiar, la abuelita, los amiguitos de barrio, todos han entendido qué es el cambio climático, porque justamente eso es lo que quise lograr, a través de una historia, bajar un tema tan complejo a que un niño lo pudiese entender. Es importantísimo, ese es el primer paso, educar sobre el cambio climático para luego actuar, y se pueden hacer las dos cosas a la vez por la emergencia climática, sería fantástico. También he escrito esta guía sobre cambio climático que es para personas ya adultas, también para que la puedan implementar con actividades de adaptación y mitigación al cambio climático. Hemos realizado conferencias, esta labor le hemos llevado a diferentes puntos de nuestro país. Es un compromiso personal. Por eso yo apelo a la responsabilidad social individual, la responsabilidad social empresarial, la responsabilidad social gubernamental, cada quien asumiendo su responsabilidad. Y lo que les hablaba del Acuerdo de París, se firmó en París justamente en 2015, se ratificó en 2016, he ido a todas estas cumbres, pero no se ha podido avanzar porque ahí están los intereses cruzados y los jaleos, los dimes y diretes, porque nadie quiere dar el brazo a torcer, porque no quieren cambiar de un solo la gallinita de los huevos de oro, que es los combustibles fósiles, por pasar directamente a lo verde. Pero ya no es si se quiere, es que se debe. Y como le ha dicho la comunidad científica a los representantes de todos los países, que si no quieren hacer ese cambio, que a 2030 bajar las emisiones a la mitad y a 2050 a 0, si no lo quieren hacer porque creen que van a perder mucho dinero, bueno, les dicen que tienen que invertir quizás 10 veces más muy pronto, justamente producto de los impactos del cambio climático. Entonces, por eso es que el Acuerdo de París es tan importante, porque ahí están concentrados todos los esfuerzos obligatorios que cada país deberá hacer a partir de noviembre de este año, cuando se dé la campanada y entre en vigor el Acuerdo de París, y la gente de todos las empresas y todos sean sometidos justamente a las regulaciones de este acuerdo global. Y cierro con esto. La tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la codicia de cada hombre, según dijo Gandhi. Y de un planeta como lo tenemos así a la izquierda, lo llevamos rápidamente a un planeta convertido en un desierto. Recuerden, ¿verdad? Solamente 35% de espacios naturales disponibles. Cuidar nuestro planeta es responsabilidad de todos, y si nos vamos a ensuciar las manos, que sea por la tierra. Muchas gracias. Ok, bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esa excelente presentación, abogado César. Creo que ha sido muy grato para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y pues de mucha educación también para formar esa conciencia de cuidar nuestro planeta. Vamos a pasar a lo que es pues las preguntas de los invitados. Acá tenemos varias, pero vamos a hacer por cuestiones de tiempo solamente 2. Nos dice la licenciada Claudia Vallejo, según su criterio, ¿cuál es la diferencia entre calentamiento global y efecto invernadero provocado por el hombre? Bueno, no es que hay una diferencia, sino que justamente el efecto invernadero provocado por el hombre es el que está haciendo que nuestro planeta se caliente, que se produzca el calentamiento global. Ok, muchas gracias. Y también como comentario nos dice, referente al tema de las olas de calor, nos dice Wendy,
los mejillones abiertos ahorita por el aumento de la temperatura en el océano que se está dando, ¿verdad? Sí, eso son consecuencias y como eso se está repitiendo, ¿verdad? Una cantidad de ejemplos a nivel mundial de lo que está pasando. Por el calentamiento global, por ejemplo, hay nevadas en lugares donde no deberían haber nevadas en este momento. Bueno, en Texas, este año se sorprendieron con unas nevadas terribles. En Italia están cayendo bloques de hielo del tamaño de una pelota de tenis, destruyendo techos, arruinando campos. Es un momento que estamos pasando a nivel global y lo que a mí me asusta es que no lo queremos ver. Y si ustedes ven en nuestro país, ya estamos hablando de otras cosas, menos más importante que es esta. Ok. Otra pregunta nos dicen, ¿existe en las universidades de nuestro país una licenciatura vinculada con el cambio climático? Entiendo que la Universidad Nacional no estaba abriendo, no sé si es un diplomado o una licenciatura. Sé también de Universidad Católica que me hablaron que querían abrir o abrieron un diplomado. La UTH también está un diplomado. No sé, Unitec, si está, ¿verdad? ¿Tiene en curso algo referente a esto? Okay. También dicen por acá que, bueno, que nos indicara de mayor a menor qué es lo que está provocando el calentamiento global. Bueno, es una sola cosa. La quema de combustibles fósiles, gas y carbón es lo que está provocando el calentamiento global y su consecuencia directa, el cambio climático. O sea, si dejamos de emitir, como decía un científico en una conferencia, si tuviéramos bueno, cuando usted entra a una oficina y enciende la luz, ¿verdad? Entonces solo ahí está el switch y se enciende la luz y así mismo la apaga. Si tuviéramos un switch mágico con el que pudiéramos frenar las emisiones de dióxido de carbono, aún así, dice la comunidad científica, tendríamos que responder todo lo que ya está acumulado en la atmósfera que tardará, pues, días en disipar. Y como no lo estamos haciendo, más bien estamos incrementando, entonces el problema es... Ok, gracias. Bueno, nosotros en CEUTEC pues manejamos lo que es la ingeniería de gestión de ambiente y desarrollo. Pues para responder la pregunta del ingeniero Claudio, esa sería pues, nuestra respuesta. Aquí nos dice un comentario, excelente presentación y estar conscientes de esta situación que todos debemos colaborar y tener una tierra donde todos podamos vivir sanos. sin duda alguna, todos tenemos que colaborar y en casa podemos reducir los consumos de energía, los alimentos, podemos comprarlos de lo más cerca que se produzcan, porque si compramos un queso que viene de Estados Unidos, ustedes saben la huella de carbono que trae un solo queso que viene de otro país, entonces hay que comprar lo que tengamos más cerca en nuestro mercado, lo que se produzca cerquita para reducir esa huella de carbono. Ok, como última pregunta, pues sería cómo podemos, como institución, como docentes, como agentes de cambio, cómo podemos mitigar o apoyar para que todo esto disminuya. Bueno, en este caso las universidades creo que, ¿verdad?, tienen que llevar la voz cantante con el tema de masificar el conocimiento en cambio climático. Es una necesidad que lo hagamos ya, porque la gente, la sociedad desconoce qué es el cambio climático, cuáles son las consecuencias, qué se debe hacer peor. Entonces, yo miro que hay gente que anda apoyando proyectos que les van a traer mayor contaminación, que traen mayor daño, y los andan apoyando, pero no apoyan proyectos buenos como renovables. Aquí en Honduras más bien se castiga a los renovables de energía eléctrica y se motiva a los térmicos, y debe ser al revés. Se debe meterle impuestos altos a los térmicos para obligarlos a migrar a la energía renovable. Ok, bueno, muchas gracias por cada una de las preguntas y por cada una de sus respuestas, abogado. Como último punto, pues queremos agradecer por su participación y para ello queremos entregarle pues un diploma de reconocimiento, ¿verdad? El cual pues dice lo siguiente: la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC otorga el presente diploma de reconocimiento a César Quintanilla por su participación como conferencista en el webinar Compromiso Social con el Medio Ambiente.
Este pues es dado en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, el 6 de agosto del 2021 y es firmado por el ingeniero Anael Espinal, director de Innovación Educativa y Desarrollo Docente. Agradecerle, abogado César, por esta presentación, por esta capacitación, que pues es de mucho apoyo para generar pues conciencia en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y buscar lo que es el cambio a nivel tanto personal como colectivo. No, gracias a ustedes por la oportunidad y esperamos que no sea ni la primera ni la última y que nos mantengamos, ¿verdad? Con ese, bueno, que el conocimiento no entre por acá y salga por acá, sino que lo tengamos ahí fresquito para que podamos todos los días hacer al menos un acto verde. Yo por eso siempre tengo el anillo verde como certificado, como líder de cambio climático en la organización de Al Gore. Y esto me recuerda, el portarlo me recuerda que cada día tengo que hacer un acto verde. Y este ha sido mi segundo acto verde hoy, justamente compartir el conocimiento sobre este tema, educar. Gracias, gracias. Bueno, los dejo con la licenciada Cristina. Para dar cierre a la actividad del webinar del compromiso social con el medio ambiente, una vez más, muchas gracias, abogado César Quintanilla, por haber cedido este espacio, podernos realmente hacernos reflexionar y cada vez de cada aspecto que usted iba mencionando, hacer esa conciencia, ¿verdad? Que depende de cada uno de nosotros en pequeños detalles, pero también desde los espacios de aprendizaje que cada uno de los docentes que aquí están desarrollan una clase, también puedan generar esa conciencia. Entonces, agradecemos toda su disposición y colaboración para este webinar y también a cada uno de los docentes que hicieron presentes en esta actividad. Y definitivamente, muchas gracias de parte de la Dirección de Innovación Educativa y Desarrollo Docente de UNITEC. Y yo finalmente solamente agradezco todos los mensajitos, los he ido leyendo, los mensajitos que han enviado, y se los agradezco de corazón y los motivo, ¿verdad? Los motivo a unirse a esta lucha que es de todos porque es una casa común. Y si alguien se porta mal en una casa común, contamina todo. Aunque todos estén portando bien, pero si hay uno que se porta mal, entonces se arruina todo el trabajo. Así que por favor, involucrémonos. Es nuestro planeta, es nuestra responsabilidad social individual, social empresarial, social gubernamental. Feliz noche y hoy los espero como televidentes y no como noticias. Gracias a cada uno de ustedes. Buenas noches.